Hola chicos, a ver, voy a explicaros una cosita de continuidad, una cosa aparte de lo que hemos estudiado ya. Hasta ahora siempre que hemos hecho ejemplos de continuidad, hemos estudiado funciones que estaban definidas a trozos y hemos estudiado la continuidad en los puntos en los que cambiaba la definición del trozo. Por ejemplo, una función f de x que era pues x más 2 si x es menor que 2 y 3x menos 1 si x es mayor o igual que 2. Por ejemplo, esa. Y estudiábamos la continuidad normalmente en x igual a 2, en el punto en el que cambiaba la definición de la función, de esta a esta. Vale, pero ahora también puede haber funciones que no estén definidas a trozos y que no sean continuas. ¿Vale? Por ejemplo, si yo tengo una función que es un polinomio, 3x cubo menos 5x cuadrado más 8x menos 3, pues esa función es continua en todos los números reales. ¿Vale? Esa función no tiene ningún problema de continuidad. Con lo cual, si me preguntan una función que es un polinomio, yo digo que es continua en todo R. ¿Vale? Sin embargo, si me dicen que estudie la continuidad de esta función, pues esa función no es continua en x igual a 2. ¿Por qué? Porque x igual a 2 no pertenece al dominio de f. Porque x igual a 2 no pertenece al dominio de f. Con lo cual no existe f de 2. Y como la condición para que una función sea continua era que el límite cuando x tiende a 2 de f de x por la derecha de f de x tiene que ser igual al límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de f de x y tiene que ser igual a f de 2, si no existe f de 2, pues es imposible que sea continua la función. ¿Vale? Entonces, en general, una función racional no es continua en los puntos en los que se anula el denominador, porque esos puntos, como sabéis, no pertenecen al dominio. ¿Vale? En cualquier otro punto, una función racional, por ejemplo esta, ¿vale? En cualquier otro punto sí que será continua. ¿Por qué? Porque si yo calculo pues cualquier punto, f de 1, por ejemplo, si yo calculo en x igual a 1, me queda 1 al cuadrado menos 2 por 1 más 1. 1 menos 4. Me queda aquí, mira, me ha quedado 0 partido por menos 3. Y esto es 0. Cualquier punto que yo sustituya aquí la x me va a dar un número, con lo cual va a existir la función y va a existir el límite, porque el límite se va a calcular sustituyendo la x por ese valor y me va a dar un número, con lo cual va a existir tanto el límite como la función en ese punto, con lo cual va a ser continua. ¿Vale? El límite cuando x tiende a 1 de f de x se calcula exactamente igual, sustituyendo 1 en el valor de la función, me va a dar 0 también. ¿Vale? Va a coincidir el límite con el valor de la función, con lo cual va a ser continuo. ¿Vale? En cambio, en 4, en x igual a 4, no existe f de 4, porque el dominio de esta función son todos los números reales menos el 4, menos los números que anulan el denominador. Con lo cual, en x igual a 4, si no existe f de 4, la función no va a ser continua. ¿Vale? Y lo mismo pasa con funciones como esta. Vale. El dominio de esa función
para calcularlo, ¿os acordáis que hacíamos x menos 3 mayor o igual que 0? Es decir, x mayor o igual que 3. El dominio de f era igual, x mayor que 3 es el intervalo 3 más infinito. Ese es el dominio de la función. Pues fuera de este intervalo la función no es continua, puesto que no existe. ¿Vale? La función, si no, en los puntos en los que no están, en los puntos fuera del dominio, la función no puede ser continua. ¿Vale? Y un último ejemplo. Lo mismo, para calcular el dominio de esta función hacemos x más 5 mayor que 0, ¿vale? Con lo cual x mayor que menos 5. El dominio de f es de menos 5 a infinito, ¿vale? Con lo cual esa función es continua en este intervalo. Fuera de este intervalo no es continua, puesto que no existe, ¿vale? Por ejemplo, f en x igual a, yo que sé, menos 6, f de menos 6 no existe, con lo cual f no podrá ser continua en menos 6, evidentemente. ¿Vale? Pues nada más.